Vivimos en una época fascinante. La ciencia avanza a una velocidad increíble gracias a la tecnología digital que se basa en una cosa muy chiquitita que os he traído hoy, que se llaman los datos. Los datos nos permiten medir la realidad con una precisión increíble y si somos capaces de medirla, entonces la comprendemos y la mejoramos. Así que la pregunta con la que me gustaría arrancar hoy es una pregunta muy simple. ¿Qué tal os lleváis con los datos? Chepi chepi. ¿Muchos de letras o qué? Bien, para ser un poquitín más precisos, os he traído 3 situaciones y os los voy a explicar. Y lo único que os voy a pedir es que, por favor, seáis sinceros y levantar la mano, ¿vale? Es parte del trato, ¿de acuerdo? Primera situación, vais de camino a casa, vais en coche, hoy habéis puesto el GPS. De repente llegas a una esquina y el GPS te dice, gira a la izquierda. Tú siempre has ido por la derecha. Por favor, levantad la mano. ¿Cuántos de los que estáis aquí pasáis olímpicamente del GPS y vais por el camino de siempre? Vamos bien. Hoy aprenderéis algo. Bien. Segunda situación. Muchos de los que estáis aquí, estoy convencido que sabéis cuántas horas de media dormís al día. Por favor, levantad la mano. ¿Cuántos de los que estáis aquí dormís menos de 8 horas de media al día, por favor? ¿Qué pasa en Valencia? Por la noche. Tercera situación. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a coger una moneda, la voy a tirar al aire y la voy a dejar que rebote. Os voy a plantear una apuesta. Os planteo que me juego 20 euros a que después de rebotar la moneda quedará de canto. Por favor, levantad la mano. ¿Cuántos creéis que se me está yendo la olla y que no tiene ningún tipo de sentido la apuesta que os acabo de decir? Por favor, levantad la mano. Fantástico. Muy bien. Vamos ahora a explicar a qué vienen todos estos ejemplos. Estos ejemplos me ayudan a entender que los datos, esto que os he traído hoy, nos dicen una cosa y nosotros pasamos olímpicamente lo que nos digan. En la primera situación, el GPS es nuestra experiencia es mucho mejor que una tecnología conectada en tiempo real de un tal Google. Si lo tengo que intentar resumir es yo o vosotros mejor que Google, ¿no? Sería más o menos el resumen. Por supuesto, todos tenéis una historia que contar, tenéis un recuerdo, la vez aquella que el navegador te llevó por el sitio y te metió en un lío, ¿os acordáis, verdad? Pero nadie de los de aquí se acuerda de todas las veces que te has perdido por no haber puesto el navegador. De repente preferimos nuestros recuerdos sesgados a una tecnología conectada en tiempo real de un tal Google. Así que, no sé, hay algo que igual deberíamos de revisar. Segunda cuestión, las 8 horas. Mirad a la persona que tenéis al lado, por favor. Ahora al otro lado. ¿Sois iguales? No, ¿verdad? ¿Por qué todos tenéis que dormir 8 horas? ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿Esas 8 horas de dónde vienen? ¿No lo sabéis? Entonces, ¿por qué todo el mundo lo tiene en la cabeza? Vienen de una reivindicación sindical de hace 200 años que hablaba de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. ¿Sí? A ver, fíjate cómo muchos de nosotros hemos cogido eso y lo hemos cogido como referencia de dormir bien o no. ¿Habéis pensado la cantidad de gente que se levanta cada mañana diciendo, hoy tampoco, hoy no lo he conseguido, ya empiezo el día cansado? Todo porque tenemos en la cabeza un número redondito, que es muy guay, que es como una especie de infinito, ¿sí? Y que hemos comprado que para todos es exactamente el mismo número. Tercera casuística, la de la apuesta, ¿sí? La moneda de canto, tirada aquí en el escenario, sin truco ni trato, representa exactamente la probabilidad que tenéis que os toque la lotería. Así que, ¿cuántos de vosotros jugáis a la lotería? Por favor, levantad la mano. Moneda de canto. Lo sé, que sí, que si le toca al vecino, que si en el trabajo, que va a ocurrir, acordaros que cuando vayáis a pagar, decir moneda de canto, ¿sí? Fíjate, es curioso, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Sí, el problema básicamente es que nuestra cabeza se nos complica, se nos lía de un montón de cosas y luego no estamos bien entrenados en mirar bien los datos. Así que si os parece, os voy a contar ahora qué podemos hacer con la cabeza y qué podemos hacer con la mirada. ¿Os parece? Vale, qué remedio. Vale, la cabeza. Nuestra cabeza no para de recibir un montón de información cada día.
Si os levantáis y no paráis de recibir información, datos, contenidos, estamos sobreexpuestos a un montón de información. Hemos dicho 8 horas de sueño, ¿verdad? Pero podríamos hablar de los 10.000 pasos, si os apetece. ¿Sí? ¿De dónde han salido los 10.000 pasos? ¿Alguien cuenta pasos? Hay un montón de datos que ni siquiera hemos comprobado, pero los tenemos metidos en la cabeza. Fíjate que nuestra cabeza hace lo que puede. No puede estar consumiendo un montón de energía continuamente para confirmar todo lo que le llega. Y es ahí donde utiliza un mecanismo para ahorrar energía que se llama el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación es lo que yo tengo en la cabeza, el dato nuevo que llega, si está cerca es, ok, lo damos por válido. Si está lejos, dice, no, fake news, esto no está bien, sí, esto debe ser falso. ¿Sí? Es el mecanismo que utilizamos para, a medida que vamos viviendo, a medida que vamos experimentando, vamos construyendo un filtro nuevo sobre el cual observamos de nuevo la realidad. Eso se le llaman las creencias. La creencia es un filtro que te ayuda a interpretar el mundo gracias a todos los datos que aquí tenemos metidos en la cabeza. Una pregunta para todos. ¿Cambiaríais de opinión si os dijera que si el dato os dijera que estáis equivocados? Para poder ejemplificar esto bien, a mí me gusta, hay una estadística que me tiene robado el corazón que dice que en el planeta Tierra en la actualidad hay un 3% de terraplanistas. Es gente que sale de casa, ve que el mundo es plano y dice, es obvio, es plano, ¿no? ¿Qué hace un terraplanista? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es que es una obsesión personal. Terraplanista, pues nada, queda con colegas terraplanistas. Hacen los fines de semana, se juntan y hacen paellas. Hay un grupo de WhatsApp donde comparten un montón de vídeos de terraplanismo. Y tienen tostado al pobre ChatGPT diciendo, oye, es que yo creo que te estás equivocando. Y ya ChatGPT ha dicho, ¿sabes qué? Que sí, que el mundo es plano. Sí, ya no puedo más. ¿Sí? ¿Creéis que podríamos convencer a un terraplanista con datos? No. La realidad es que no. De repente nos damos cuenta que hay una fina línea donde los datos no entran. Un terraplanista, ¿qué es lo que ha hecho? A base de todos estos datos e información que ha ido recopilando a lo largo del tiempo, se ha construido una historia, un relato que le habla sobre él y sobre su vida. ¿Sí? Y claro, el pobre dato no va a destruir una historia. ¿Sí? El relato se come al dato con patatas. Y entonces, ostras, ¿no habíamos dicho que ese dato nos daba con una precisión increíble cómo es el mundo para observarlo realmente? ¿No hay aquí algo que no encaja? Ostras, dato, pues tenemos un problema. El problema se soluciona entendiendo que en todas las creencias que tenéis vosotros hay una pequeña brecha. Todos en nuestro interior tenemos algo sobre lo que dudamos. ¿Sí? Si somos capaces de coger ese dato preciso, ese dato redondo, confiable, y lo ponemos en la brecha, lo que hace el dato es, poco a poco, generar una duda. Y la duda, conocéis las dudas, ¿no? Es aquello que estás durmiendo y a las 4 de la mañana dices, ¿te acuerdas de la charla del TED? Sí. Entonces, la duda se dedica a eso, a despertarte de vez en cuando y recordarte que igual tu creencia no es tan sólida como tú pensabas. El ejemplo del terraplanista es divertido, es un poco friki, sí, pero en verdad todos los que estáis aquí lleváis un terraplanista por dentro. Hay algo en lo que creéis con firmeza y con mucha certeza. Da igual la religión, partido político, equipo de fútbol. ¿Creéis que os convencería de cambiar de equipo de fútbol con datos? No nos metamos en eso. Nos damos cuenta de que todos los que estamos aquí tenemos una creencia firme. ¿Sí? Hay algo que no estamos dispuestos a renunciar, a pesar de lo que digan los datos. Entonces, llegados a este punto, igual deberíamos de pensar en cómo somos capaces de recoger datos buenos para ponerlo en las brechas adecuadas. Durante mucho tiempo hemos pensado que los datos son aquello frío que utilizamos en el trabajo, ¿verdad? El Excel, ¿no? ¿No utilizáis Excel? ¿Os suena? Sí, es aquello que se utiliza en el trabajo, pero resulta que en la realidad utilizáis muchos más datos en el día a día que no en el trabajo. Desde el momento que os levantáis, miráis el reloj, miráis el móvil, continuamente va recogiendo datos y poco a poco hemos ido entrenando esa mirada que nos ayuda a entender y comprender mucho mejor los datos. Desde que hemos ido poco a poco entrenando esa mirada, nos damos cuenta de que no todos los datos son ciertos. ¿No os ocurre algo cuando de repente hay un político que dice, no lo digo yo, lo dicen los datos? ¿No os chirría? Se dice,
tú has elegido el dato que te apetecía, ¿sí? Entonces, de alguna manera hemos ido desarrollando un cierto espíritu para intentar entender si el dato es confiable o el dato no es confiable. Igual deberíamos de hacer algo que ha hecho la industria de la alimentación para saber si podemos confiar en los datos. Me gusta esto que hay en las etiquetas de los paquetes de alimentación que se llama Nutrition Score. Lo conocéis, ¿verdad? El Nutrition Score dice que si el alimento es bueno, A. Si no debería de repetir mucho, te dice D, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo con los datos. Podríamos hablar de un data score. Un data score es que cuando veas un dato, de repente decir si confías o no confías. Para eso podríamos graduarlo en 4 niveles. Un dato A es confía en él. Un dato B es más o menos es orientativo, ¿sí? Un dato C es una referencia, como la de tu cuñado estas Navidades. Y un dato D es ni de broma lo mires porque lo vas a meter en la cabeza y te vas a creer que son 8 horas, etc. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces, igual, para que practicar un poco y así os lleváis algo, os voy a poner 3 ejemplos y así me decís si es A, B, C o D. Primer ejemplo. Reseñas de restaurante en Google. Nosotros ayer teníamos que elegir un restaurante y estuvimos mirando restaurantes por Valencia y esa reseña que ponía ahí, ese numerito, ¿qué diríais que es? A, confiable. B, más o menos. C, lo mismo que preguntarle a tu cuñado. O D, no lo mires. Os voy a decir, cuando diga 3, lo decís todos en voz alta y el dato y yo lo analizamos y os digo los resultados. ¿Os parece? Que sí, que soy capaz. Vale, 1, 2 y 3. Vale, me ha quedado claro que muchos habéis dicho B, ¿sí? Tengo una muy mala noticia. No es un B. Lo siento. Es un C como una casa. Solo hay alrededor de un 3% de la gente que va a los restaurantes que los valora y en general los que valoran, ¿qué hacen? Pues están muy contentos o muy enfadados, con lo cual eso no representa absolutamente nada a la gente que va a comer a un sitio, ¿sí? Está guay, pero recordar, cuando veáis la reseña, preguntarle a vuestro cuñado en lugar de Google Maps. Más fácil. Venga, segundo ejemplo. El dato que aparece en la cuenta bancaria. Hombre, esto nos ha quedado todos claro, ¿no? Ahí no hay error. Lo que ves es lo que hay, ¿verdad? Hombre, molaría que se hubieran equivocado y que en verdad sea un 10% más y en algún momento llegas y dices, no, perdonad, hemos tenido un error, has subido, pero no. Hay mucha gente que se dedica a currar en esto para que el dato es lo que hay. Va, el último ejemplo, C. Igual hay alguien aquí que utiliza las redes sociales y sube contenido y espera recibir un montón de corazoncitos, ¿verdad? Como mecanismo de decir, ostras, qué guay, qué bien haber venido a una charla y haber sacado fotos, ¿verdad? Ese corazoncito, ¿qué calidad del dato le pondríais? ¿A, B, C o D? Es un D, muchas gracias, ya lo hemos pillado. Es un dato absurdo. Solo hay un 1% de la gente que sea capaz de contestar y la gran mayoría de la gente que le da el corazoncito son bots que no conocéis y no esperan nada más de vosotros. Así que igual no deberíamos hacer demasiado caso y no deberíamos de sentirnos mal si el corazoncito sube o no sube. ¿Se entiende bien? Fijaros que de repente nadie de los que estáis aquí habéis tenido formación en datos ni en el colegio, ni en la universidad. Esto es como algo nuevo, ¿sí? Entonces, igual deberíamos de utilizar esta charla que habéis visto hoy para de repente, gracias a los datos, detectar aquellas creencias que os limitan y no solo eso, sino utilizar estas gafas para leer los datos para poder observar el mundo con una mayor precisión. Si somos capaces de hacer estas dos cosas, nos daremos cuenta de una cosa muy simple. La vida con datos se vive mejor. Gracias.